Historias de la economía. Episodio 241. La reconstrucción de Wendy's. Las hamburguesas cuadradas que quisieron competir con McDonald's. En los mercados más competitivos, ocupar el tercer puesto suele interpretarse como una derrota. Pero en la industria de las hamburguesas, donde la lucha por el liderazgo es tan encarnizada como en cualquier otro sector, una cadena demostró que ser tercero podía ser enormemente rentable. En 1969, mientras McDonald's apuntalaba su imperio y Burger King consolidaba su expansión, un empresario de Ohio decidió que aún había espacio para una hamburguesa diferente. Pero esta batalla no está al alcance de cualquiera. Hay que conocer la figura del fundador, Dave Thomas, para entender cómo se puede llegar a competir con éxito con dos gigantes. Hay que partir del hecho de que no tuvo una vida fácil. Nació en Atlantic City en 1932 y fue abandonado por su madre a las 6 semanas, que lo dejó en una casa de acogida. Tuvo la suerte de ser adoptado poco después por Rex y Auleva Thomas, que le dieron su apellido. Este hecho le marcó tanto que dedicó toda su vida a promover la adopción, dedicando parte de su fortuna y de su tiempo a esta lucha. Para complicar aún más las cosas, su madre falleció cuando tenía tan solo 5 años. Su padre recorría Estados Unidos buscando trabajo, y él fue criado por su abuela, a la que siempre le atribuyó haberle enseñado la importancia del buen servicio y de tratar bien y con respeto a los demás, lecciones que le acompañarían en su vida empresarial. Con tan solo 12 años, Thomas empezó a trabajar en un elegante restaurante de Knoxville, pero lo perdió tras una discusión con su jefe. Contaba después que en aquel momento se prometió que jamás volvería a perder un trabajo. Siguiendo a su padre, con solo 15 años, se mudó a Fort Wayne, donde comenzó a trabajar en el restaurante Hobby House. El dueño era Phil Klaus, que se convertiría en su mentor, dispuesto a enseñarle todo lo que sabía sobre el negocio de la restauración. La experiencia fue tan importante que cuando su padre decidió volver a mudarse, Dave se quedó en Fort Wayne y abandonó la escuela para pasar a trabajar en el restaurante a jornada completa. Se arrepintió siempre de haber dejado los estudios y acabó graduándose a los 60 años. En 1950 estalló la Guerra de Corea y Dave, que aún no había cumplido los 18 años, se alistó en el ejército. Gracias a su experiencia en producción y servicio de alimentos, fue destinado a Alemania Occidental como sargento de comedor, uno de los más jóvenes en obtener tanta responsabilidad. Era el encargado de servir las comidas diarias de 2.000 soldados. Tras 2 años y medio decidió dejarlo y volver al restaurante Hobby House, ya con el cargo de jefe de cocina. Casi al mismo tiempo llegó a Fort Wayne el coronel Harland Sander, nada más y nada menos que el fundador de KFC, buscando empresarios con restaurantes de éxito a los que pudiera vender franquicias de su cadena. Y en este proceso contactó con Klaus, el jefe de Dave Thomas, y aunque inicialmente rechazó la oferta, acabó aceptando, convirtiendo su restaurante en una franquicia de KFC. Con este movimiento, Thomas empezó a trabajar directamente con Sanders, al que entre otras cosas le propuso ideas como reducir el número de opciones en la carta, tener un plato estrella o que el propio coronel saliese en los anuncios de publicidad de la compañía. Convertido en uno de los asesores de confianza de KFC, a mediados de la década de los 60 le enviaron a reestructurar 4 de sus tiendas en Ohio, que estaban casi en quiebra. En tan solo 3 años los había resucitado. Tras lograr el reto, decidió abandonar la compañía, vendiendo las acciones que había obtenido por $1,5 millones. Quería iniciar su propio camino. Llevaba pensando en ser dueño de un restaurante desde que había empezado a trabajar. Le apasionaba y llevaba más de 20 años preparándose para ello. Ya tenía la experiencia y ahora también el dinero necesario. Y a pesar de que era un mercado tremendamente competitivo en el que ya había 2 actores muy destacados, apuesta por la industria de las hamburguesas.
En aquel momento, McDonald's ya era la primera cadena de comida rápida de Estados Unidos, mientras que Burger King ya se había extendido por todo el país. Sumaban cientos de restaurantes entre las dos compañías. Podía parecer un sector saturado, pero Thomas tenía el convencimiento de que había espacio para otra empresa de éxito. Pero para ello no competiría con las mismas armas que los dos gigantes, sino que apostaría por una receta diferente, con un producto de más calidad, más fresco y con un ritmo de producción más alto. Quería una hamburguesería enfocada a los adultos y no a los niños. Con esta idea en mente, en 1969 lanzó Wendy's, una hamburguesería que tiene como referencia a Kewpie, la segunda cadena de comida rápida más antigua de Estados Unidos. Tenían un establecimiento en el pueblo natal de Thomas, al que le encantaba ir a comer cuando era niño. Era famosa por sus hamburguesas cuadradas y por sus batidos. Wendy's abre su primer restaurante precisamente en Columbus, Ohio, donde tanto tiempo había estado trabajando para resucitar los restaurantes de KFC. El nombre de la compañía no fue elegido al azar. Lo puso en honor a una de sus hijas, pues creía que eso reforzaba la idea de negocio familiar. Y eligió ese nombre no porque quisiera a Wendy más que al resto, de hecho la llamaban Wanda, pero ella misma no lo sabía pronunciar, sino porque consideraba que era el que mejor encajaba con la idea de nostalgia y valores familiares que quería transmitir. Para el logo eligió una imagen de la misma hija con unas coletas que simulaban las de Pippi Calzas Largas. Nunca pensó que fuera a llegar a convertirse en un imperio, y de hecho se arrepintió de no haber usado su propio nombre, pues creía que puso demasiada presión sobre su hija. En aquel primer local había alfombras, lámparas elegantes y sillas de madera curvada. Los trabajadores vestían delantales blancos, ellos con pantalones, camisa y pajarita, y ellas con vestidos y bufandas. Quería transmitir un toque lujoso y sobre todo sensación de higiene y limpieza. En cuanto al menú, ofrecía una carta corta, con pocas opciones, como tantas veces había recomendado a otros. El producto estrella, copiando a Kewpie, era una hamburguesa cuadrada, grande, que sobresalía del pan y que la gente podía acompañar con los ingredientes que eligiese. Y destacaba porque estaba recién hecha, con carne fresca y de calidad, que era la manera que había elegido para diferenciarse de las cadenas de la competencia. También tuvieron éxito las patatas fritas y el postre, un helado de chocolate y vainilla, al que llamó Frosty, el único plato con nombre en la carta y que fue la única opción disponible durante décadas. Un año después implementó la ventanilla para recoger el pedido directamente desde el coche, sin tener que bajarse. No era un concepto nuevo ni mucho menos, pero nadie había logrado que funcionara con éxito, hasta entonces. Incluso a Dave Thomas y su equipo les sorprendió, pues esperaban que fuese simplemente una fuente adicional de ingresos, y en realidad se acabó convirtiendo en un fenómeno que cambiaría para siempre la industria de la restauración. El crecimiento fue meteórico. Abrió pronto nuevos restaurantes, apoyándose en gente que compartía su visión de negocio. Y en 1973 comenzó a franquiciar su marca, apostando inicialmente por un sistema diferente. En vez de vender franquicias para un restaurante, las vendía para ciudades o regiones enteras. Fue una idea muy original que le permitió abrir más de 1000 establecimientos en 100 meses. Wendy's fue la empresa más innovadora del sector mientras Dave Thomas estuvo al mando. Estaba tan impregnado en el ADN de la compañía que algunas de las propuestas más exitosas ni siquiera contaban con el apoyo del fundador. Es el caso de las barras de ensaladas, introducidas en 1979 y que Thomas pensaba que iban a ser un fracaso. Ninguna otra cadena había hecho nada parecido y acabó siendo un éxito. Como también fueron otro gran triunfo la introducción de patatas al horno. Por supuesto, no todas las ideas innovadoras salieron bien. Uno de los mayores fracasos de la compañía fue el menú desayuno, un proyecto al que dedicaron mucho tiempo y dinero, además de un gran esfuerzo de marketing y publicitario, pero que salió mal y acabó afectando a la imagen de la marca. Por el camino, la empresa también inició su expansión internacional, primero con su primer restaurante en Canadá, siguiendo el proceso habitual de tantas compañías de Estados Unidos, y poco después en Alemania. Para financiar todo este proceso de expansión, la compañía decidió salir a bolsa en 1976. Logró captar $28 millones con este proceso, que fueron clave para mantener el ritmo de crecimiento.
En los 80, la guerra entre las hamburgueserías entró en una nueva dimensión, con el enfrentamiento llevándose a campañas de marketing y publicidad que copaban la cada vez más relevante televisión. Wendy's tuvo un primer éxito con su campaña conocida como ¿Dónde está la carne?, en las que remarcaba que sus hamburguesas cuadradas llevan más carne que las del resto de cadenas. El problema es que Dave Thomas decidió abandonar la primera línea de gestión y la compañía se resintió. El esfuerzo de McDonald's y Burger King en sus campañas era imposible de seguir y algunos errores acabaron afectando a los resultados de Wendy's. La situación era tan complicada que no quedó más remedio que volver a llamar a filas a Dave Thomas, pero con una función muy diferente. No es que recuperase su puesto de gestor, sino que se convirtió en la imagen de la compañía, empezando a aparecer en todos los anuncios de Wendy's. En total apareció en más de 800 comerciales y llegó a convertirse en uno de los empresarios más famosos de todo Estados Unidos. Su imagen, cercana y campechana, conquistó el corazón de los espectadores y ayudó a recuperar el prestigio de la compañía. En aquella época también se produce la caótica llegada de la compañía a España. El socio que eligen es el empresario Rafael Rivero, hermano de la polémica expresidenta del Rayo Vallecano, Teresa Rivero. Enmarcado en un importante proceso de expansión por Europa, llega a contar con 16 establecimientos en España. Con la predominante cultura estadounidense ganando peso y con un importante esfuerzo de marketing, la acogida es más que buena. Se hacen con un hueco entre los consumidores. Hasta que llegó la leyenda urbana. Los bulos y las fake news no son cosa de hoy, ni nacieron con Internet. De repente, un día se empezó a decir que había aparecido un diente de rata en una hamburguesa, en una de las leyendas urbanas más clásicas que ha aparecido en todos los países. Un amigo de un amigo que se encuentra un diente de rata cuando comía en una conocida cadena de hamburgueserías. El malicioso comentario golpeó a todas las cadenas, pero McDonald's y Burger King tuvieron fuerza para hacer importantes campañas para salvar su imagen. Pero para Wendy's, que se estaba replanteando su estrategia europea, el golpe fue mortal. Rivero intentó maniobras a la desesperada, como cambiar el nombre de los restaurantes, a los que llamó Welcome, pero lo hizo con tan poco respaldo financiero que poco a poco la cadena fue muriendo hasta cerrar su último establecimiento en el año 2000. A mediados de los 90, Wendy's se fusionó con Tim Hortons, la cadena canadiense de cafeterías, y que estaba en plena expansión, lo que permitió a Dave Thomas resarcirse por el fracaso de su menú de desayunos una década antes. Pero el cambio de siglo no le sentó nada bien a la empresa. El fundador falleció en 2002 tras un largo cáncer a los 69 años. En el momento de su muerte, Wendy's contaba con más de 6.000 restaurantes solo en Norteamérica. Entre la pérdida de rumbo y la crisis económica de 2008, Wendy's inició años de complejas fusiones, adquisiciones y ventas corporativas. También se movió casi al azar entre el proceso de expansión internacional y contracción, que no llevaron a la empresa a ningún sitio más que a la crisis. Y la compañía ha sido incapaz de levantar cabeza desde entonces, y ahora se enfrenta a las horas más oscuras de su historia. En un entorno complicado para el sector, con los precios de los alimentos disparado y los costes laborales subiendo, sus más directos perseguidores, McDonald's, Burger King y ahora también Shake Shack, mejoran sus resultados, mientras que Wendy's los empeora día a día. Con los recortes, los terceros que anuncia en 2 años, pretende poder deshacerse de los establecimientos menos rentables y así poder centrar sus esfuerzos en los mejores. Esta última ronda de ajustes no ha sido mal recibida. El inversor multimillonario Nelson Peltz, dueño del 16% de las acciones de la compañía, se ha mostrado dispuesto a hacerse con el total de la empresa, al considerar que está infravalorada después de perder el 50% de su valor en los últimos meses. Hoy, el reto para Wendy's sigue siendo el mismo que cuando nació: encontrar cómo sobrevivir en un sector tan competitivo como el de la comida rápida, sin ser la empresa más grande. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.